que el lunes, 3 días antes de la invasión, el gobierno de Ceuta, el presidente de Ceuta, Vivas, llamó a Sánchez. Oye, que parece que se está preparando algo. No se le puso al teléfono. Habló con el jefe de gabinete de Sánchez, que le dijo: no te preocupes, no pasa nada. Los informes de Frontex avisaban hace un mes de que el cruce de la frontera terrestre pues iba a ser una alternativa viable. Y el CNI, como se ha filtrado a distintos medios, informó a Sánchez de lo que se cocía. Dice Marlaska que no, que el CNI no informó de nada y que no había... Pero si se han fijado ustedes en las palabras que utilizó Marlaska en su comparecencia ayer, utiliza unas palabras curiosas, porque dice: por supuesto que no hay ningún documento que diga que podía haber algo parecido a lo que hubo en la avalancha anterior de 10.000 personas, más grande de lo previsto, y entonces todo se ha complicado. Pues es posible. Hay noticias que desaparecen en apenas unas horas, y hay otras que terminan marcando durante meses la conversación política de un país. La crisis vivida en Ceuta pertenece claramente al segundo grupo. No se trata únicamente de un episodio relacionado con la inmigración o con el control de una frontera. Lo que realmente ha vuelto a ponerse sobre la mesa es un debate mucho más amplio que afecta directamente a la seguridad nacional, a la cooperación entre España y Marruecos, al funcionamiento de los servicios de inteligencia y a la capacidad del Estado para anticiparse a situaciones que pueden tener un enorme impacto social y político. Durante los últimos días han reaparecido declaraciones, informaciones periodísticas y versiones distintas sobre lo que ocurrió antes de la entrada masiva de personas en Ceuta. Una parte del debate gira alrededor de si existieron avisos previos, qué información manejaban las distintas administraciones y cómo se coordinó la respuesta institucional. La transcripción recoge precisamente ese enfrentamiento de versiones entre distintos miembros del gobierno y las referencias a informaciones periodísticas sobre posibles avisos del CNI. Y aquí aparece una pregunta que resulta fundamental. ¿Qué espera cualquier ciudadano de un Estado cuando existe la posibilidad de que se produzca una situación extraordinaria en una de sus fronteras? La respuesta parece bastante sencilla. Coordinación, información, planificación y capacidad de reacción. Porque cuando hablamos de fronteras no estamos hablando únicamente de una línea que separa dos países. Estamos hablando de uno de los principales elementos de soberanía de cualquier Estado. Todo lo que ocurre en una frontera tiene consecuencias políticas, diplomáticas, sociales y económicas. Por eso este asunto ha adquirido una dimensión tan importante. En mi opinión, el verdadero debate no consiste únicamente en discutir qué ocurrió hace unos años. El verdadero debate consiste en analizar si España dispone hoy de mejores mecanismos para responder ante una situación similar. Porque las amenazas cambian constantemente. Las rutas migratorias evolucionan. Las tensiones internacionales también evolucionan. Y las instituciones tienen la obligación de adaptarse a esa realidad. Otro aspecto especialmente relevante es la relación entre España y Marruecos. Se trata de dos países que mantienen una cooperación constante en numerosos ámbitos, especialmente en materia migratoria y de seguridad. Sin embargo, también es una relación compleja, marcada por diferencias históricas y por momentos de tensión diplomática. Precisamente por eso, cualquier incidente que afecte a Ceuta o Melilla adquiere inmediatamente una enorme repercusión. La transcripción también refleja cómo distintas declaraciones públicas ofrecen interpretaciones diferentes sobre el papel desempeñado por Marruecos durante aquella crisis y sobre la colaboración existente entre ambos países. Esas valoraciones forman parte del debate político recogido en el documento y muestran la existencia de posiciones claramente enfrentadas. Creo que muchas veces se simplifica demasiado este tipo de situaciones. Se intenta reducir todo a un enfrentamiento entre gobierno y oposición. Pero la realidad es bastante más compleja. Cuando se produce una crisis fronteriza intervienen numerosos organismos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los servicios de inteligencia. Los ministerios competentes. Las autoridades locales. Las instituciones europeas. Y también las autoridades del país vecino. Coordinar todos esos niveles resulta enormemente complicado. Precisamente por eso la anticipación se convierte en uno de los factores más importantes. Porque cuanto antes se detecta un posible riesgo, mayores son las posibilidades de preparar una respuesta eficaz. También creo que este caso demuestra hasta qué punto la información se ha convertido en un elemento estratégico. Hoy una noticia puede modificar completamente el debate político en cuestión de horas. Una declaración puede abrir una nueva polémica. Una filtración puede cambiar el foco mediático. Y una contradicción entre responsables públicos puede generar dudas que tardan mucho tiempo en desaparecer. Eso explica por qué esta historia continúa ocupando titulares. Ya no se discute únicamente lo que ocurrió en Ceuta. Se discute la confianza en las instituciones, la coordinación entre administraciones y la capacidad del Estado para gestionar una situación de máxima presión. En definitiva, este asunto va mucho más allá de una simple controversia política.
Habla de seguridad. Habla de soberanía. Habla de relaciones internacionales. Y habla también de la importancia que tiene ofrecer explicaciones claras cuando los ciudadanos quieren comprender exactamente qué ocurrió y por qué ocurrió. Porque solo desde esa transparencia es posible fortalecer la confianza en las instituciones y afrontar con mayor solidez cualquier desafío que pueda surgir en el futuro. Cuando en una crisis importante aparecen dos versiones diferentes sobre un mismo acontecimiento, la polémica deja de centrarse únicamente en los hechos y pasa a girar alrededor de la credibilidad de las instituciones. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Durante los últimos días el debate político se ha intensificado porque distintos responsables públicos han ofrecido explicaciones diferentes sobre una cuestión fundamental. ¿Existieron avisos previos sobre el riesgo de una entrada masiva en Ceuta? Esa pregunta es la que ha terminado ocupando el centro de toda la discusión. La transcripción recoge las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defendiendo el trabajo de los servicios de información, pero afirmando que no hubo un informe o un aviso que anticipara una situación similar a la entrada masiva de 2021. Al mismo tiempo, también se hace referencia a informaciones periodísticas que sostenían la existencia de advertencias previas procedentes del CNI. Precisamente ese contraste es el que ha reactivado toda la polémica. Y aquí creo que conviene detenerse un momento. Porque muchas veces se confunden conceptos que no significan exactamente lo mismo. Una cosa es que existan indicios de que la presión migratoria está aumentando. Otra muy distinta es disponer de información concreta sobre el momento, la magnitud o la forma en la que puede producirse una entrada masiva. Los servicios de inteligencia trabajan precisamente con escenarios de riesgo. Su función consiste en recopilar información, evaluar amenazas y trasladar valoraciones a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Eso no significa necesariamente que cada riesgo termine materializándose exactamente como estaba previsto. Pero precisamente por eso resulta tan importante conocer cómo circula esa información dentro del Estado. Porque si existen diferentes interpretaciones sobre quién sabía qué y cuándo lo sabía, es lógico que aparezcan preguntas. Y esas preguntas no deberían verse como un ataque a las instituciones. Todo lo contrario. Responderlas con claridad fortalece la confianza pública. También me parece especialmente relevante otro aspecto. La transcripción refleja cómo el debate no se limita únicamente al Ministerio del Interior. También aparecen declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendiendo el trabajo del CNI, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del resto de servicios de información, evitando pronunciarse de forma categórica sobre el contenido concreto de los posibles avisos. Y creo que ahí aparece otra cuestión muy importante. Los servicios de inteligencia trabajan con información sensible. Buena parte de su actividad está protegida precisamente porque afecta a la seguridad nacional. Eso significa que no toda la documentación puede hacerse pública. Pero una cosa es proteger información clasificada. En mi opinión, esa diferencia resulta esencial. Porque los ciudadanos no necesitan conocer cada detalle operativo de los servicios de inteligencia. Lo que sí esperan es tener la seguridad de que las instituciones funcionan de forma coordinada cuando aparece una amenaza importante. Ese es el verdadero debate. No conocer el contenido exacto de cada informe, sino saber si el sistema respondió como debía responder. Otro aspecto que considero especialmente relevante es que toda esta discusión también ha puesto en valor el trabajo diario de quienes desempeñan funciones relacionadas con la seguridad del Estado. Guardia Civil, Policía Nacional, Servicios de Inteligencia, personal destinado en Ceuta y Melilla. Todos ellos trabajan habitualmente en situaciones de enorme complejidad y bajo una presión constante. La propia transcripción insiste en varias ocasiones en el reconocimiento al trabajo realizado por estos profesionales, independientemente del debate político existente sobre la gestión de aquella crisis. Y eso tampoco debería perderse de vista. Porque una cosa es discutir decisiones políticas. Y otra muy diferente poner en cuestión el trabajo cotidiano de quienes desempeñan funciones técnicas y operativas. Precisamente por eso creo que este asunto necesita más claridad y menos enfrentamiento. Porque cuando las versiones públicas parecen entrar en conflicto, la incertidumbre termina creciendo. Y la incertidumbre nunca beneficia a las instituciones. Todo lo contrario. Genera más preguntas, más titulares y más desconfianza. Por eso las próximas explicaciones que puedan ofrecerse serán determinantes. Porque ya no se trata únicamente de responder a la oposición. Se trata de responder a una ciudadanía que quiere entender cómo se gestionó una de las mayores crisis fronterizas de los últimos años. Y mientras esas respuestas no lleguen de forma suficientemente clara, esta historia seguirá ocupando un lugar destacado en el debate político español. Cada vez que ocurre una crisis en Ceuta o Melilla, inevitablemente aparece una cuestión que va mucho más allá de la inmigración. La relación entre España y Marruecos. Y no estamos hablando de una relación cualquiera. Estamos hablando de dos países separados por apenas unos kilómetros, unidos por intereses económicos, comerciales, diplomáticos y de seguridad, pero que también mantienen diferencias históricas sobre cuestiones extremadamente sensibles. Precisamente por eso, cualquier incidente en la frontera adquiere una dimensión política enorme. Durante los últimos días esa relación ha vuelto a convertirse en uno de los principales focos de atención. La razón es sencilla. Mientras desde el gobierno español se ha insistido en destacar la cooperación existente entre ambos países para gestionar la situación en Ceuta, también han aparecido declaraciones y referencias que apuntan a interpretaciones muy distintas sobre el papel desempeñado por Marruecos antes de la crisis. La transcripción recoge,
Por un lado, declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores destacando la colaboración de Marruecos para frenar los movimientos migratorios y facilitar los retornos. Sin embargo, también incorpora declaraciones de la ministra de Defensa reclamando que Marruecos investigue lo sucedido y reiterando que la integridad territorial de Ceuta y Melilla no puede ponerse en cuestión. Además, el texto hace referencia a informaciones según las cuales Marruecos habría trasladado advertencias a España antes de la crisis. Todo ello refleja la existencia de diferentes enfoques dentro del debate político. Y creo que aquí aparece una cuestión muy importante. Las relaciones internacionales rara vez son completamente blancas o completamente negras. Los países cooperan en unos ámbitos, compiten en otros, y mantienen desacuerdos en cuestiones especialmente delicadas. Eso forma parte del funcionamiento habitual de la diplomacia. Sin embargo, cuando hablamos de Ceuta y Melilla, cualquier gesto adquiere una enorme repercusión, porque ambas ciudades representan mucho más que un territorio. Representan la presencia de España en el norte de África. Representan una frontera exterior de la Unión Europea. Y representan también un punto estratégico desde el punto de vista geopolítico. Por eso, cualquier tensión relacionada con ellas termina ocupando titulares durante semanas. También me parece importante señalar que una crisis fronteriza nunca puede entenderse únicamente desde una perspectiva migratoria. Existe una dimensión diplomática. Existe una dimensión de seguridad. Existe una dimensión humanitaria. Y existe también una dimensión política. Todas ellas conviven al mismo tiempo. Eso explica por qué diferentes responsables públicos pueden poner el acento en aspectos distintos. Unos hablan de cooperación internacional. Otros insisten en la protección de la soberanía. Otros centran su discurso en la dimensión humanitaria. Y otros reclaman más explicaciones sobre la gestión política de la crisis. En mi opinión, todas esas dimensiones deben analizarse conjuntamente, porque separar una de otra impide comprender realmente la complejidad del problema. Hay otro elemento que considero especialmente relevante. La confianza entre dos estados se construye durante años, pero puede deteriorarse muy rápidamente cuando aparecen episodios de tensión. Precisamente por eso las relaciones diplomáticas exigen un equilibrio permanente. Firmeza cuando se trata de defender los intereses nacionales. Y cooperación cuando existen objetivos comunes. Ese equilibrio nunca resulta sencillo. Y mucho menos cuando una crisis migratoria coincide con un intenso debate político interno. La propia transcripción refleja cómo las distintas declaraciones públicas terminan proyectando imágenes diferentes sobre la actuación de Marruecos, lo que ha alimentado aún más la controversia política durante los últimos días. También creo que este caso deja una reflexión importante. En muchas ocasiones, la ciudadanía observa únicamente el resultado final. Pero detrás de cada decisión diplomática existen negociaciones, intercambios de información y mecanismos de cooperación que rara vez llegan a conocerse públicamente. Eso hace todavía más importante que las instituciones expliquen con claridad cuál es su posición cuando se producen situaciones excepcionales. Porque cuanto mayor es la incertidumbre, mayor espacio ocupan las especulaciones. Y cuando aparecen especulaciones, el debate político se vuelve mucho más difícil de reconducir. Por eso tengo la sensación de que esta historia todavía no ha terminado. Las explicaciones seguirán llegando. Continuarán apareciendo nuevas declaraciones. Y probablemente volverán a conocerse nuevos datos que contribuirán a reconstruir con mayor precisión lo que ocurrió antes y durante aquella crisis. Lo verdaderamente importante será comprobar si toda esa información sirve para reforzar la confianza en las instituciones y para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras situaciones similares. Porque, al final, esa debería ser la prioridad. No únicamente discutir sobre el pasado, sino aprender de él para afrontar mejor el futuro. Cuando se produce una crisis como la que vivió Ceuta, hay un organismo que inevitablemente pasa a ocupar el centro del debate, aunque normalmente trabaje lejos de los focos. El Centro Nacional de Inteligencia. Y eso tiene una explicación muy sencilla. La principal misión de cualquier servicio de inteligencia consiste en anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en un problema. Su trabajo no comienza cuando la crisis ya ha estallado. Empieza mucho antes. Recopilando información. Analizando movimientos. Detectando cambios de comportamiento. Estudiando posibles amenazas. Y trasladando esas valoraciones a las autoridades competentes para que puedan tomar decisiones con la mayor información posible. Precisamente por eso el debate sobre los supuestos avisos previos ha adquirido tanta importancia. Porque si existe una discusión sobre qué información circuló antes de la crisis, inevitablemente aparece otra pregunta. ¿Cómo funciona realmente la coordinación entre los distintos organismos del Estado cuando se detecta un riesgo potencial? La transcripción recoge que el ministro del Interior defendió públicamente el trabajo de los servicios de inteligencia, pero sostuvo que no existió un aviso que permitiera prever una situación similar a la vivida en Ceuta. Al mismo tiempo, la ministra de Defensa insistió en reconocer la labor del CNI, del CIFAS, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, recordando además que buena parte de su trabajo está sometido al secreto propio de los servicios de información. Y aquí creo que conviene hacer una reflexión importante. Muchas veces existe la falsa impresión de que los servicios de inteligencia pueden prever absolutamente todo. Y eso simplemente no responde a la realidad. Su trabajo consiste en reducir la incertidumbre, no en eliminarla completamente. Trabajan con probabilidades, con escenarios, con indicadores.
con información que muchas veces debe contrastarse continuamente porque la situación cambia de un día para otro. Por eso nunca debería interpretarse el trabajo de un servicio de inteligencia como una herramienta capaz de anticipar cada acontecimiento con absoluta precisión. Sin embargo, si resulta razonable preguntarse cómo se comparte esa información entre las distintas instituciones cuando aparecen señales de alerta. Porque precisamente ahí se encuentra uno de los elementos fundamentales de cualquier sistema de seguridad moderno. La coordinación. También me parece especialmente relevante otro aspecto. Durante buena parte del debate político parece haberse confundido el funcionamiento de los servicios de inteligencia con las decisiones que posteriormente adoptan los responsables políticos. Y son dos planos completamente distintos. Los analistas elaboran informes. Los responsables políticos deciden cómo actuar. Es decir, una cosa es disponer de determinada información. Y otra muy diferente decidir qué medidas adoptar a partir de esa información. Esa diferencia resulta esencial para comprender cualquier sistema democrático. Los organismos técnicos asesoran. Los gobiernos gobiernan. Y ambos desempeñan funciones diferentes. La propia transcripción también pone de manifiesto que buena parte de la controversia gira alrededor de si determinadas afirmaciones públicas podían interpretarse como una desautorización del trabajo realizado por los servicios de inteligencia, cuestión que posteriormente fue respondida con reiterados mensajes de reconocimiento hacia esos profesionales. En mi opinión, ahí aparece otra cuestión muy importante. Las instituciones necesitan transmitir confianza. Y esa confianza no depende únicamente de los resultados. También depende de cómo se comunica su trabajo. Porque cuando diferentes miembros de un mismo gobierno ofrecen mensajes que pueden interpretarse de manera distinta, inevitablemente aparecen dudas. Y esas dudas terminan ocupando más espacio que el propio trabajo realizado por quienes desarrollan funciones técnicas. Eso no beneficia a nadie. Ni a las instituciones. Ni a los ciudadanos. Ni tampoco a quienes diariamente desempeñan tareas relacionadas con la seguridad nacional. Creo además que este caso demuestra hasta qué punto el trabajo de inteligencia resulta muchas veces invisible para la sociedad. Cuando todo funciona correctamente, apenas se habla de él. Solo aparece en los titulares cuando surge una crisis. Y, sin embargo, detrás de cada informe existen equipos que trabajan permanentemente analizando riesgos que la mayoría de los ciudadanos nunca llegan a conocer. Precisamente por eso resulta tan importante proteger la credibilidad de esas instituciones. Porque constituyen una pieza esencial dentro del sistema de seguridad del Estado. Por último, también conviene recordar que ninguna democracia moderna puede permitirse que existan dudas permanentes sobre el funcionamiento de sus mecanismos de coordinación. No porque sea necesario hacer públicos todos los informes. Eso sería incompatible con la propia naturaleza de los servicios de inteligencia. Pero sí porque los ciudadanos necesitan tener la seguridad de que las instituciones cooperan eficazmente cuando aparece una amenaza importante. Y esa confianza solo puede mantenerse mediante explicaciones claras, coordinación institucional y una comunicación pública que evite contradicciones innecesarias. Porque cuando hablamos de seguridad nacional, la confianza también forma parte de la propia seguridad. Cuando se habla de Ceuta, muchas veces el debate termina reduciéndose únicamente a la inmigración. Y creo que ese es uno de los mayores errores que pueden cometerse. Porque Ceuta representa muchísimo más que una frontera. Es uno de los puntos estratégicos más importantes de España. Es frontera terrestre con Marruecos. Es frontera exterior de la Unión Europea. Es una ciudad donde conviven diariamente cuestiones relacionadas con la seguridad, la diplomacia, el comercio internacional y la cooperación policial. Por eso cualquier incidente que ocurre allí adquiere inmediatamente una dimensión nacional. No es una cuestión exclusivamente local. Tiene consecuencias para toda España. Y también para Europa. La transcripción insiste en varias ocasiones en la importancia de proteger la integridad territorial de Ceuta y Melilla, reproduciendo declaraciones públicas en las que se afirma que ambas ciudades forman parte del territorio español y que su defensa constituye una prioridad institucional. También se hace referencia al trabajo desarrollado por la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegadas en apoyo de la seguridad fronteriza. Y aquí creo que merece la pena detenerse un momento. Porque muchas veces olvidamos cuál es realmente la misión de una frontera. No consiste únicamente en impedir entradas irregulares. Una frontera también sirve para garantizar el funcionamiento normal del comercio, para proteger la seguridad de los ciudadanos, para controlar el tráfico de mercancías, para combatir el crimen organizado y para coordinar la cooperación internacional. Es decir, hablamos de un sistema extraordinariamente complejo. Por eso cualquier situación que altere ese equilibrio exige una respuesta rápida y perfectamente coordinada. También me parece importante poner en valor el trabajo que realizan diariamente quienes están destinados en esas zonas. Guardias civiles, policías nacionales, militares, personal de emergencias, funcionarios. Todos ellos trabajan bajo una presión constante. Y cuando se produce una situación extraordinaria como una entrada masiva, esa presión aumenta de forma exponencial. Porque no solamente deben garantizar la seguridad, también tienen que gestionar una situación humanitaria extremadamente compleja. Atender a miles de personas. Mantener el orden público. Coordinar recursos. Y hacerlo todo en muy pocas horas. Eso exige una enorme preparación.
La transcripción también recoge referencias al reconocimiento público hacia el trabajo desarrollado por los servicios de información, la Policía Nacional y la Guardia Civil durante aquellos acontecimientos, destacando las dificultades operativas que afrontan habitualmente estos profesionales. En mi opinión, ese reconocimiento resulta absolutamente necesario. Porque detrás de cada operación existen miles de horas de trabajo que rara vez aparecen en los titulares. Los ciudadanos suelen ver únicamente las imágenes finales. Pero antes de esas imágenes existe una enorme labor de planificación, vigilancia, recopilación de información y coordinación entre diferentes organismos. Todo eso forma parte del funcionamiento cotidiano de un Estado. Hay otro aspecto que considero especialmente importante. La seguridad de una frontera no depende únicamente de quienes están físicamente sobre el terreno. Depende también de la tecnología, de los sistemas de vigilancia, de la inteligencia, de la cooperación internacional y de la capacidad para reaccionar cuando cambia la situación. Precisamente por eso resulta tan importante invertir de forma permanente en estos ámbitos. Porque las amenazas evolucionan constantemente. Las rutas cambian. Las organizaciones criminales modifican sus métodos. Y las instituciones deben adaptarse al mismo ritmo. También creo que este caso deja una enseñanza muy clara. Las fronteras no pueden gestionarse únicamente cuando aparece una crisis. La preparación debe ser permanente. Los protocolos deben actualizarse continuamente. Y la coordinación entre administraciones no puede improvisarse cuando la situación ya se ha desbordado. Debe existir mucho antes. Porque precisamente esa preparación es la que permite responder con eficacia cuando llega un momento difícil. En definitiva, Ceuta seguirá siendo uno de los principales puntos estratégicos de España durante muchos años. Y eso significa que cualquier gobierno tendrá la obligación de mantener una política estable, una cooperación eficaz con todos los organismos implicados y una capacidad permanente de adaptación a escenarios cada vez más complejos. Porque proteger una frontera no consiste únicamente en responder cuando surge un problema. Consiste, sobre todo, en trabajar cada día para intentar evitar que ese problema llegue a producirse. Vivimos en una época en la que una sola declaración puede cambiar completamente el rumbo del debate político. Un titular, una comparecencia, una filtración o una simple contradicción entre dos responsables públicos puede convertirse en el principal asunto de conversación durante varios días. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con toda la polémica relacionada con Ceuta. Porque, más allá de los acontecimientos ocurridos sobre el terreno, una parte muy importante de la discusión se ha trasladado al terreno de la información. ¿Quién dijo qué? ¿Quién conocía determinados datos? ¿Qué información existía antes de que estallara la crisis? ¿Y por qué diferentes responsables públicos ofrecieron mensajes que muchos ciudadanos interpretaron como difíciles de encajar entre sí? La transcripción recoge numerosas referencias a declaraciones públicas de distintos miembros del gobierno, así como informaciones periodísticas y respuestas posteriores que alimentaron el debate sobre la existencia de avisos previos y sobre la actuación de las instituciones durante aquellos días. Y aquí aparece una cuestión muy importante. En política no solamente importa gestionar una crisis. También importa explicar esa gestión. Porque una decisión puede ser técnicamente correcta, y sin embargo, generar un enorme desgaste político si no consigue explicarse con claridad. Ese es uno de los grandes desafíos de cualquier gobierno moderno. No basta con actuar. Hay que comunicar. Y comunicar bien. También creo que muchas veces se olvida que durante una situación de máxima tensión la información circula a enorme velocidad. Los periodistas reciben datos desde diferentes fuentes. Las instituciones elaboran sus comunicados. Los partidos políticos fijan posiciones. Y los ciudadanos intentan comprender qué está ocurriendo mientras reciben decenas de mensajes distintos a través de medios de comunicación y redes sociales. En ese contexto resulta muy fácil que aparezcan interpretaciones diferentes. Precisamente por eso la coordinación institucional resulta tan importante. Porque cuando los mensajes públicos no transmiten una imagen coherente, la incertidumbre aumenta inmediatamente. Y una vez que esa incertidumbre aparece, recuperarla resulta mucho más complicado. Otro aspecto especialmente relevante es el papel desempeñado por los medios de comunicación. La transcripción cita informaciones difundidas por diferentes medios nacionales y también reproduce declaraciones realizadas por periodistas desplazados a Ceuta durante aquellos días, quienes describían un incremento progresivo de la presión migratoria antes de la entrada masiva. Esas referencias forman parte del contenido recogido en el documento. Eso demuestra otra realidad que muchas veces pasa desapercibida. Los periodistas sobre el terreno cumplen una función esencial. Son quienes observan la evolución de los acontecimientos, quienes recogen testimonios, quienes contrastan información, y quienes trasladan al conjunto de la sociedad lo que está ocurriendo en tiempo real. Y esa pérdida de confianza puede tener consecuencias que van mucho más allá de una crisis concreta. También creo que este caso demuestra hasta qué punto la información se ha convertido en uno de los principales escenarios de cualquier crisis contemporánea. Hoy las decisiones políticas se desarrollan al mismo tiempo que la batalla por el relato público. Cada declaración influye. Cada comparecencia modifica la percepción ciudadana. Y cada nueva información puede reabrir un debate que parecía prácticamente cerrado. Eso exige una enorme responsabilidad, tanto por parte de quienes gobiernan como por parte de quienes informan.
Porque la calidad del debate público depende en buena medida de la claridad con la que se presentan los hechos y de la capacidad de distinguir entre información contrastada, interpretaciones y opiniones. En definitiva, esta historia demuestra que gestionar una frontera no consiste únicamente en desplegar recursos materiales. También implica gestionar correctamente la información, coordinar los mensajes institucionales y transmitir seguridad a una ciudadanía que espera respuestas claras cuando se producen acontecimientos de enorme trascendencia. Porque en una democracia sólida la confianza se construye tanto con decisiones acertadas como con explicaciones convincentes. Más allá de la polémica política, de las declaraciones cruzadas y de las diferentes versiones que estamos escuchando estos días, existe una realidad que ningún gobierno podrá evitar durante los próximos años. El debate sobre la protección de las fronteras ha llegado para quedarse. Y no ocurre únicamente en España. Está sucediendo en prácticamente toda Europa. Porque la presión migratoria, la inestabilidad en determinadas regiones, la actuación de las mafias dedicadas al tráfico de personas y los nuevos desafíos en materia de seguridad han convertido el control fronterizo en una de las principales preocupaciones de numerosos gobiernos europeos. Ceuta y Melilla representan precisamente uno de los puntos donde todos esos desafíos coinciden. Y eso explica por qué cualquier incidente que ocurre allí termina teniendo una repercusión nacional e incluso internacional. La transcripción dedica una parte importante a reflexionar sobre el control de las fronteras, el papel de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la necesidad de mantener la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de elevada presión migratoria. También incorpora opiniones sobre cómo otros países europeos están gestionando sus propios controles fronterizos. Y aquí creo que conviene hacer una reflexión muy importante. Proteger una frontera no significa únicamente levantar infraestructuras o aumentar la presencia policial. Hoy una política fronteriza eficaz depende de muchos factores al mismo tiempo. Depende de la inteligencia. Depende de la cooperación internacional. Depende del intercambio constante de información entre países. Depende de la tecnología utilizada para vigilar los movimientos. Depende de la capacidad logística. Y también depende de la rapidez con la que las instituciones son capaces de reaccionar cuando detectan un cambio de escenario. Por eso reducir todo este debate únicamente a una discusión política sería un enorme error. Estamos hablando de un reto permanente para cualquier Estado moderno. También creo que otra cuestión merece especial atención. Las fronteras actuales ya no se enfrentan únicamente a los desafíos tradicionales. Ahora aparecen amenazas híbridas mucho más complejas. Redes dedicadas al tráfico de personas. Organizaciones criminales internacionales. Utilización de redes sociales para coordinar desplazamientos. Y nuevas formas de comunicación que permiten organizar movimientos con una rapidez impensable hace apenas unos años. Eso obliga a que los mecanismos de seguridad evolucionen constantemente. Porque los métodos utilizados hace 10 años probablemente ya no son suficientes para responder a los desafíos actuales. En mi opinión, esa adaptación será una de las grandes prioridades de cualquier gobierno europeo durante la próxima década. Hay otro aspecto que considero especialmente relevante. La transcripción también recoge referencias al trabajo desarrollado por Policía Nacional y Guardia Civil para identificar perfiles de riesgo una vez producida la entrada masiva de personas, insistiendo en la enorme dificultad operativa que supone gestionar una situación donde llegan miles de personas en muy poco tiempo. Ese razonamiento forma parte de la opinión desarrollada en el documento. Y creo que esa reflexión ayuda a comprender la enorme complejidad que existe detrás de una crisis de estas características. Muchas veces desde fuera resulta sencillo plantear soluciones rápidas. Pero sobre el terreno la realidad es mucho más complicada. Hay que identificar personas, garantizar la seguridad, atender situaciones humanitarias, coordinar recursos, y hacerlo todo prácticamente de forma simultánea. Eso exige una enorme capacidad organizativa. También conviene recordar que las fronteras no solamente protegen un territorio, protegen también el funcionamiento normal de un Estado. Por ellas circulan mercancías, trabajadores, turistas, empresas, servicios, y millones de personas que cruzan legalmente cada año. Por eso cualquier alteración importante en su funcionamiento termina afectando numerosos ámbitos de la vida económica y social. En definitiva, creo que Ceuta seguirá ocupando un lugar protagonista dentro del debate político español durante mucho tiempo. No únicamente por lo ocurrido en esta crisis, sino porque representa uno de los mayores desafíos estratégicos que España tendrá que seguir gestionando durante las próximas décadas. Y precisamente por eso resulta tan importante que el debate público se centre cada vez más en cómo mejorar la coordinación institucional, reforzar los mecanismos de prevención y dotar a quienes trabajan diariamente sobre el terreno de todos los recursos necesarios para desempeñar su labor con eficacia. Porque, al final, la mejor gestión de una crisis siempre es aquella que consigue evitar que la crisis llegue a producirse. Hay momentos en los que una crisis deja de medirse únicamente por lo que sucede sobre el terreno y empieza a medirse por la confianza que los ciudadanos mantienen en sus instituciones. Y creo que este es uno de esos momentos.
Porque más allá de las imágenes que todos hemos visto, más allá de las declaraciones políticas y de las diferentes interpretaciones que han surgido durante estos días, existe una pregunta que preocupa a mucha gente. ¿Está España preparada para responder con eficacia si una situación como esta vuelve a repetirse? Esa es probablemente la cuestión más importante de todas. Porque las crisis pasan. Los titulares desaparecen. Los debates políticos cambian. Pero las instituciones permanecen. Y precisamente por eso necesitan conservar la confianza de los ciudadanos. Durante toda la transcripción aparecen referencias constantes al trabajo desarrollado por la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, el CIFAS y otros organismos encargados de la seguridad del Estado. También se insiste en varias ocasiones en reconocer la labor que realizan estos profesionales, especialmente durante situaciones de enorme complejidad. Y creo que esa cuestión merece destacarse. Porque cuando ocurre una crisis de estas características, quienes primero actúan no son los responsables políticos. Son los profesionales que están sobre el terreno. Los agentes que vigilan la frontera. Los policías que mantienen el orden. Los guardias civiles que controlan los accesos. Los militares que apoyan cuando resulta necesario. Los equipos de emergencias. Los funcionarios que coordinan la atención. Y todos ellos trabajan muchas veces bajo una enorme presión. Sin apenas margen para el error. También conviene recordar que una frontera no se protege únicamente cuando aparece una crisis. Se protege todos los días del año. Las 24 horas. Con vigilancia permanente. Con intercambio constante de información. Con cooperación internacional. Y con miles de profesionales realizando un trabajo que casi nunca aparece en los informativos. Solo cuando ocurre un episodio extraordinario la sociedad toma conciencia de todo ese esfuerzo. En mi opinión, uno de los principales desafíos que deja esta situación consiste precisamente en reforzar esa capacidad preventiva. Porque esperar a que aparezca una crisis nunca debería ser la estrategia. La verdadera fortaleza de un Estado consiste en detectar los riesgos con antelación, coordinar todos sus recursos y responder con rapidez cuando las circunstancias cambian. Y eso exige inversión, planificación, tecnología y una coordinación permanente entre todos los organismos implicados. Hay otro aspecto que también me parece especialmente importante. La transcripción incorpora una reflexión sobre la enorme cantidad de información que manejan diariamente los servicios de seguridad y sobre la dificultad que supone actuar cuando los acontecimientos evolucionan muy rápidamente. También se destaca que muchas de esas tareas permanecen necesariamente bajo reserva debido a la naturaleza de su trabajo. Eso demuestra que no todas las respuestas pueden ofrecerse inmediatamente. Existen límites evidentes cuando se habla de seguridad nacional. Sin embargo, esos límites no eliminan la necesidad de explicar con claridad el funcionamiento general de las instituciones. Porque los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se organizan los mecanismos de respuesta del Estado. No necesariamente todos los detalles operativos. Pero sí las líneas generales que permitan entender que existe una estrategia sólida para afrontar este tipo de situaciones. También creo que esta crisis deja otra enseñanza importante. La política no debería convertir la seguridad nacional en un terreno de enfrentamiento permanente. Naturalmente existirán diferencias entre unos partidos y otros. Eso forma parte de cualquier democracia. Pero cuando hablamos de fronteras, de seguridad y de protección institucional, probablemente el mayor objetivo debería ser reforzar los mecanismos comunes que permitan responder mejor ante futuras crisis. Porque los desafíos seguirán existiendo. Cambiarán de forma. Cambiarán de intensidad. Pero seguirán apareciendo. Y España necesitará instituciones cada vez más preparadas para responder a ellos. Por eso considero que el verdadero debate no debería limitarse únicamente a discutir qué ocurrió. También debería servir para preguntarnos qué mejoras pueden introducirse para que una situación semejante encuentre al Estado todavía mejor preparado. Porque esa es precisamente la función de cualquier democracia madura. Aprender de las dificultades. Corregir aquello que no haya funcionado correctamente. Y fortalecer las instituciones para afrontar el futuro con mayores garantías. Al final, esa es la mejor forma de proteger tanto la seguridad como la confianza de los ciudadanos. Cuando una crisis deja de ocupar únicamente el ámbito de la gestión y pasa a instalarse en el terreno político, sus efectos suelen prolongarse mucho más de lo que cualquiera imagina. Y esa es precisamente la sensación que deja todo este episodio. Porque la discusión ya no se limita a lo que ocurrió en un momento concreto. Ahora se habla de confianza, de coordinación, de capacidad de reacción, y también de la imagen que proyectan las instituciones cuando afrontan una situación de enorme presión. La transcripción recoge cómo las diferentes declaraciones realizadas por miembros del gobierno y las informaciones difundidas por distintos medios han mantenido viva la polémica durante varios días, alimentando un intenso debate sobre la gestión política de la crisis y sobre la información disponible antes de que se produjeran los acontecimientos. Y creo que aquí aparece una realidad que afecta a cualquier democracia. Los ciudadanos pueden aceptar que una crisis resulte difícil de gestionar. Lo que cuesta mucho más aceptar es la sensación de que existen versiones diferentes sobre cuestiones esenciales. Porque cuando aparecen contradicciones, la atención deja de centrarse únicamente en los hechos y comienza a dirigirse hacia quienes tienen la responsabilidad de explicarlos. En política la credibilidad constituye uno de los activos más importantes. Y una vez que esa credibilidad empieza a cuestionarse, recuperarla exige mucho tiempo. También me parece especialmente relevante otro aspecto.
Las consecuencias de una crisis como esta no terminan cuando desaparecen los titulares. Muchas veces continúan influyendo en los debates parlamentarios, en las comparecencias públicas, en las comisiones de investigación cuando existen, y también en la percepción que la ciudadanía mantiene sobre la capacidad de un gobierno para gestionar futuras situaciones similares. Eso explica por qué determinadas polémicas permanecen durante años en la memoria colectiva. No porque los acontecimientos continúen produciéndose, sino porque las preguntas que dejaron abiertas nunca terminaron de responderse completamente. En mi opinión, ese riesgo existe siempre que una crisis genera más interrogantes que certezas. Porque la incertidumbre alimenta el debate político de manera constante. Cada nueva declaración reabre la discusión. Cada nueva información vuelve a ocupar titulares. Y cada nueva interpretación reactiva posiciones que parecían ya consolidadas. Hay otro elemento que considero especialmente importante. La transcripción también refleja cómo distintos responsables políticos insisten en la necesidad de preservar la cooperación institucional y la estabilidad de las relaciones internacionales, mientras otros reclaman explicaciones adicionales sobre la actuación desarrollada durante aquellos días. Esa coexistencia de posiciones demuestra que el debate sigue plenamente abierto. Y precisamente ahí reside uno de los mayores desafíos. Encontrar un equilibrio entre la crítica política, que forma parte de cualquier democracia, y la necesidad de reforzar las instituciones que garantizan la seguridad del Estado. Porque ambas cosas pueden coexistir. Es posible exigir responsabilidades cuando corresponda. Y al mismo tiempo reconocer el trabajo de quienes desempeñan funciones esenciales para proteger a los ciudadanos. Creo que esa distinción resulta fundamental. También pienso que esta situación deja una enseñanza muy clara para el futuro. Las crisis ya no se gestionan únicamente sobre el terreno. También se gestionan en el ámbito de la comunicación. Cada comparecencia, cada rueda de prensa, cada explicación institucional, influye directamente en la percepción que millones de ciudadanos construyen sobre lo sucedido. Por eso la claridad, la rapidez y la coherencia en los mensajes públicos se han convertido en elementos casi tan importantes como las propias decisiones operativas. En definitiva, esta historia probablemente seguirá generando debate durante bastante tiempo. No únicamente por los hechos que ocurrieron, sino porque ha reabierto cuestiones mucho más amplias relacionadas con la seguridad nacional, la coordinación institucional, la política exterior y la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del Estado. Y esas cuestiones difícilmente desaparecerán de la agenda política. Porque afectan directamente a uno de los pilares fundamentales de cualquier país. La capacidad de proteger sus fronteras, de coordinar sus instituciones y de ofrecer respuestas claras cuando la sociedad exige explicaciones. Si hay algo que demuestra toda esta situación, es que las grandes crisis nunca deberían servir únicamente para buscar responsables políticos. También deberían servir para mejorar el funcionamiento del Estado. Porque cuando una sociedad atraviesa un episodio de enorme tensión, la pregunta más importante no debería ser únicamente qué ocurrió. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué hemos aprendido para que una situación similar pueda gestionarse mejor en el futuro? Y creo que esa reflexión resulta mucho más útil que cualquier enfrentamiento partidista. Durante estos días se ha hablado de los avisos previos, del papel de los servicios de inteligencia, de la coordinación entre ministerios, de la cooperación con Marruecos, del trabajo de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, y de las decisiones adoptadas por las distintas administraciones. Todo ello forma parte del intenso debate recogido a lo largo de la transcripción. Pero existe una conclusión que, en mi opinión, está por encima de todas las demás. España necesita que sus instituciones funcionen con la máxima coordinación posible cuando se enfrentan a una situación extraordinaria. Porque las amenazas del siglo XXI ya no se parecen a las de hace 30 años. Hoy existen fenómenos migratorios mucho más complejos. Las mafias internacionales utilizan tecnologías cada vez más sofisticadas. Las redes sociales permiten organizar movimientos en muy poco tiempo. Y cualquier incidente fronterizo puede convertirse en cuestión de minutos en un asunto de dimensión internacional. Eso obliga a todos los estados a evolucionar constantemente. No basta con mantener los mismos protocolos durante décadas. No basta con reaccionar cuando aparece el problema. Es necesario anticiparse. Actualizar los mecanismos de respuesta. Invertir en tecnología. Mejorar la cooperación entre organismos. Y reforzar la capacidad de análisis de quienes trabajan diariamente protegiendo nuestras fronteras. También creo que conviene recordar algo que muchas veces pasa desapercibido. Las fronteras españolas no solamente protegen a España. Protegen también una parte muy importante de la frontera exterior de la Unión Europea. Eso significa que cualquier crisis que afecta a Ceuta o Melilla trasciende inmediatamente el ámbito nacional. Tiene consecuencias diplomáticas. Tiene consecuencias económicas. Tiene consecuencias en materia de seguridad. Y también influye sobre la política migratoria europea. Por eso la gestión de estas situaciones exige una enorme responsabilidad institucional. No únicamente por lo que ocurre dentro de nuestras fronteras. También por el mensaje que España transmite a sus socios internacionales.
La transcripción también incorpora una reflexión sobre la importancia de reforzar la protección de Ceuta y Melilla y sobre la necesidad de mantener una posición firme respecto a la integridad territorial de ambas ciudades dentro del marco del debate político recogido en el documento. Y creo que esa cuestión seguirá ocupando un lugar destacado durante los próximos años. Porque la estabilidad del entorno internacional difícilmente permitirá que este tipo de debates desaparezcan. Todo lo contrario. Probablemente volverán a producirse nuevas situaciones que exigirán respuestas rápidas y una coordinación todavía mayor entre todas las instituciones implicadas. Precisamente por eso resulta tan importante aprender de cada crisis. No para alimentar la confrontación política, sino para fortalecer los mecanismos de prevención. Porque una democracia fuerte no es aquella que nunca afronta dificultades. Es aquella que consigue salir de ellas siendo más sólida que antes. En mi opinión, ese debería ser el objetivo. Que cada episodio complicado permita mejorar procedimientos. Corregir errores cuando los haya. Reforzar aquello que ha funcionado correctamente. Y ofrecer a los ciudadanos la tranquilidad de saber que el Estado dispone de los medios necesarios para responder ante cualquier desafío. Porque la confianza institucional no se construye únicamente mediante discursos. Se construye demostrando capacidad de reacción, coordinación, transparencia y voluntad permanente de mejorar. Y precisamente por eso creo que esta historia todavía seguirá dando mucho de qué hablar. No solamente por lo ocurrido, sino por todo lo que puede cambiar a partir de ahora en materia de seguridad, cooperación internacional y gestión de las fronteras. Después de todo lo que hemos visto a lo largo de este vídeo, creo que hay una conclusión que va mucho más allá de una crisis concreta, de una polémica política o de un intercambio de declaraciones entre distintos responsables públicos. Lo que realmente está en juego es la capacidad de un Estado para responder cuando se enfrenta a un desafío que afecta directamente a su seguridad, a sus fronteras y a la confianza de sus ciudadanos. Porque los gobiernos cambian. Los ministros cambian. Las mayorías parlamentarias cambian. Pero las instituciones permanecen. Y precisamente por eso resulta tan importante que funcionen con eficacia, con coordinación y con la capacidad suficiente para afrontar situaciones extraordinarias. La transcripción recoge un amplio debate sobre los avisos previos, las diferentes declaraciones realizadas por miembros del gobierno, la cooperación con Marruecos, el papel del CNI, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las distintas interpretaciones políticas surgidas tras la crisis de Ceuta. Todo ello refleja que la controversia ha ido mucho más allá de los propios acontecimientos ocurridos en la frontera. En mi opinión, cualquier crisis de estas características debería servir para reforzar aquello que funciona y corregir aquello que pueda mejorarse. Porque ninguna democracia puede permitirse afrontar los desafíos del futuro utilizando únicamente las herramientas del pasado. Las amenazas evolucionan. La tecnología cambia. Las formas de actuación de las organizaciones criminales también cambian. Y las instituciones tienen la obligación de evolucionar al mismo ritmo. Ese debería ser el verdadero objetivo. No únicamente discutir sobre lo sucedido, sino preparar mejor el futuro. También creo que este caso demuestra hasta qué punto los ciudadanos exigen cada vez más transparencia. No basta con ofrecer titulares. No basta con una declaración institucional. Las personas quieren respuestas. Quieren entender cómo se tomaron las decisiones. Quieren saber qué mecanismos existen para prevenir situaciones similares. Y quieren comprobar que todas las instituciones trabajan coordinadamente cuando la seguridad nacional entra en juego. Esa exigencia no debilita al Estado. Todo lo contrario. Lo fortalece. Porque unas instituciones que rinden cuentas generan mucha más confianza que unas instituciones que dejan demasiadas preguntas abiertas. Por eso creo que el verdadero reto comienza ahora. No cuando se apagan las cámaras. No cuando desaparecen los titulares. Sino cuando llega el momento de revisar procedimientos, mejorar la coordinación y extraer conclusiones útiles para el futuro. Porque será entonces cuando realmente sabremos si esta crisis ha servido para algo más que alimentar el debate político. Y ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que España dispone hoy de los mecanismos necesarios para afrontar una situación similar si volviera a producirse? ¿Pensáis que las explicaciones ofrecidas por las instituciones han sido suficientes o todavía quedan demasiadas preguntas por responder? ¿Consideráis que la cooperación entre España y Marruecos necesita replantearse después de todo lo ocurrido o creéis que debe mantenerse el modelo actual? ¿Qué medidas adoptaríais vosotros para reforzar la seguridad de Ceuta y Melilla sin dejar de respetar el marco legal y los compromisos internacionales de España? Os leo absolutamente a todos en los comentarios, porque este es uno de esos temas donde merece la pena escuchar diferentes puntos de vista y debatir siempre con argumentos y respeto. Si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, porque ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido a más personas. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo a Tendencia España, activa la campana y acompáñanos cada día para seguir toda la actualidad política, las noticias más importantes y los temas que están marcando el futuro de nuestro país. Gracias por llegar hasta el final.
Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de Tendencia España.